Entonces, vamos a hablar de la estratificación del riesgo cardiovascular en pacientes diabéticos, lo que se recomienda en la actualidad, y les voy a mostrar básicamente lo que se mostró en el Congreso Europeo de Cardiología, que fue en agosto en Ámsterdam, lo que se discutió allí y un cambio grande que hubo en la guía sobre la forma de estratificar el riesgo cardiovascular, y luego les muestro pues la recomendación que estamos dando ahora acá en nuestro entorno local. Entonces, estos son los conflictos de interés. Yo participo en distintas actividades de educación médica continuada, pero para esta conferencia no hay ningún conflicto alguno de interés, y las personas que me conocen saben que soy un poquito quisquilloso con todo el tema de las guías, la evidencia y la calidad de la literatura que revisamos. Entonces, traigo esta foto para empezar, porque esta foto es muy famosa, es la pelea del siglo, es Ali versus Frazier, y a los que les gusta el boxeo, esta pelea no ha podido ser igualada en la historia del boxeo, hubo una rivalidad demasiado grande. Por un lado estaba Ali, que era muy rápido, muy ágil, que es en sus buenos años, y Frazier, que era su rival y era el campeón de peso pesado en esa época, que tenía una zurda bastante poderosa, y la pelea era muy pareja. Tuvieron varias peleas, en una ganó una, en otra ganó el otro, y hoy en el entorno de la diabetes y lo que les voy a mostrar a continuación, tenemos por un lado a la Sociedad Europea de Cardiología, que tenía unas recomendaciones claras sobre la estratificación del riesgo del paciente diabético, y en la otra esquina tenemos a la Sociedad Europea de Cardiología también, que es la gran paradoja, porque la guía del 2019 de diabetes había sentado unas bases importantes sobre el riesgo cardiovascular del paciente diabético, y la guía del 2023 vino a cambiar mucho las reglas de juego de la estratificación de riesgo del paciente diabético. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces vamos a comparar un poquito lo que dicen las guías. Ambas tienen una categoría de muy alto riesgo. La guía del 2019 decía que todo paciente diabético con enfermedad cardiovascular establecida era de muy alto riesgo cardiovascular, o si tenía daño a órgano blanco, o si tenía 3 o más factores de riesgo, o si su diabetes era de larga duración. Y esta aproximación a nosotros nos gustó mucho, porque tenía en cuenta no solo ya la presencia de enfermedad cardiovascular, sino la acumulación de factores de riesgo. Claro, no es lo mismo ser diabético que ser diabético, hipertenso, dislipidémico, obeso y fumador. Pero la nueva guía dice que paciente de muy alto riesgo cardiovascular es el paciente diabético que tenga enfermedad cardiovascular aterosclerótica, en eso coinciden, o daño severo a órgano blanco, ahí ya hay un primer cambio, pues dicen daño severo a órgano blanco, o un score 2 diabetes con un puntaje mayor al 20%. Eso no aparecía en las guías anteriores, ¿sí? Ambas en pacientes de alto riesgo. Entonces en la guía del 2019 decían que pacientes diabéticos que tuvieran más de 10 años de duración. Entonces insisto, nos gustó mucho porque tenía en cuenta la variable tiempo, y la variable tiempo juega un papel en enfermedad cardiovascular, por supuesto. Pero la guía de la Sociedad Europea de Cardiología del 2023 ya no pone la variable tiempo, y dice, ya les voy a mostrar por qué no pone la variable tiempo, dice que es un paciente que tenga diabetes mellitus tipo 2, que no cumpla criterios de muy alto riesgo y tenga un score 2 diabetes entre 10 y 20%. O sea, cálculo de riesgo cardiovascular, básicamente. Riesgo moderado, ponía la guía del 2019 que hablaba incluso de diabetes tipo 1, y decía que era riesgo moderado todo aquel paciente que no cumpliera características de las dos categorías previas. La nueva guía dice un score 2 diabetes menor del 10%, básicamente. Y aquí es donde viene la gran diferencia, y fue la gran discusión y el debate que hubo en Ámsterdam cuando se presentaron estas guías. Después de que los expertos presentan las guías, hay una sesión donde hay discusión con los expertos al final de la tarde. En la mañana presentan la guía, en la tarde hay una discusión. Y una de las cosas que más se discutía era esto: ¿por qué carajos se les ocurrió que era buena idea este cambio de concepto? Y es que la guía del 2019 decía: no existe un paciente diabético que sea de bajo riesgo cardiovascular, no existe, es ciencia ficción. Y la guía del 2023 dice
que sí hay diabéticos de bajo riesgo y que será todo aquel diabético que no cumpla las características anteriores y que tenga un score 2 diabetes menor al 5%. Entonces vuelve a aparecer el diabético de bajo riesgo. Todavía no nos hemos podido poner de acuerdo si nos gusta o no nos gusta esa nueva clasificación. No sé, con endocrino no lo hemos discutido, entre los cardiólogos la foto podría ser similar a la que les mostré en un principio de Ali versus Fraser. Y les decía yo que paciente de muy alto riesgo era aquel que tuviera daño severo a órgano blanco. ¿Cómo lo definen en la nueva guía? Tasa de filtración glomerular por debajo de 45 o tasa de filtración glomerular que esté entre 45 y 59 más microalbuminuria, o sin importar la tasa de filtración glomerular que tenga proteinuria mayor de 300 miligramos por gramo, o que tenga presencia de enfermedad microvascular en al menos 3 sitios diferentes, o sea, neuropatía, nefropatía y retinopatía. Entonces, esto es la forma como ellos clasifican, es esto o enfermedad cardiovascular aterosclerótica o un score 2 diabetes mayor al 20%. Es como ellos clasifican el paciente diabético de muy alto riesgo cardiovascular. Entonces simplificaron el algoritmo y entonces cuando uno tiene un paciente diabético y quiere saber cuál es el riesgo cardiovascular del paciente diabético, simplemente se pregunta si tiene enfermedad aterosclerótica o daño severo a órgano blanco y si la respuesta es sí, es un paciente de muy alto riesgo y ya. Si la respuesta es no, entonces calculamos el score 2 diabetes y si el score 2 diabetes da más de 20% es de muy alto riesgo, si da entre 10 y 20 alto riesgo, si da entre 5 y 10 es riesgo moderado y si da menos de 5% es bajo riesgo. Básicamente esa es la propuesta que ellos hacen ahora. Y tienen en cuenta que la diabetes siempre se ha pensado como una enfermedad metabólica y ese concepto viene cambiando desde hace algunos años y hoy sabemos que es una enfermedad cardiorrenal, con un gran componente metabólico en su origen, ¿cierto? Y el paciente diabético puede estar en uno de estos contextos, tener diabetes a secas, o puede ser un paciente que tenga enfermedad renal crónica, entonces es un diabético renal, o puede ser un paciente diabético con enfermedad cardiovascular, que la hay de dos formas. La hay de dos formas. Enfermedad aterosclerótica, o sea, uno puede tener una cardiopatía isquémica porque tiene un infarto o porque tiene enfermedad coronaria y la diabetes fue protagonista en la fisiopatología de esa enfermedad, o uno puede no tener enfermedad coronaria, no tener ninguna arteria tapada y tener falla cardíaca por cardiopatía diabética, sin enfermedad coronaria. Entonces, el diabético cardiovascular puede ser diabético con aterosclerosis o diabético con falla cardíaca. Y es importante saberlo porque el impacto de los distintos grupos farmacológicos dependerá del fenotipo del paciente. Entonces, si es un diabético aterosclerótico, tenemos los GLP-1, de los que ya nos hablaron un poco previamente, y los ISGLT2, y si es un fenotipo donde es falla cardíaca con diabetes, pues la evidencia sólida que ustedes conocen muy bien con los ISGLT2, y si es renal crónico, como lo dejaron muy claro, todo renal crónico debería ir con finerenone y con ISGLT2 de entrada si el paciente ya tiene evidencia de compromiso renal. Entonces, este algoritmo digamos que simplificó mucho las cosas. ¿Por qué es importante que cardiología se involucre en el manejo de los pacientes diabéticos? Porque el paciente diabético principalmente se muere de causas cardiovasculares. Aumenta significativamente el riesgo de muerte de origen coronario, de infarto agudo del miocardio no fatal y de todos los tipos de ACV. Ser diabético sin duda es un factor de riesgo. Y este aumento del riesgo no ocurre a niveles extremadamente altos de glicemia. Puede ocurrir a niveles ligeramente elevados de glicemia. Ya hay un aumento del riesgo y esto es importante porque es un continuo. A los médicos nos fascinan los puntos de corte. El problema de los puntos de corte es que no reflejan la realidad del fenómeno que uno está estudiando, porque la vida no es que si uno tiene más de 6.5 de glicosilada, su riesgo es alto y si tiene 6.49 entonces su riesgo no es tan alto. Nosotros fijamos puntos de corte para simplificar nuestra comprensión de un fenómeno, pero eso no necesariamente refleja la realidad. Entonces, como el tema en diabetes ha dejado de ser un tema netamente metabólico, sino que requiere una aproximación holística, una aproximación integral donde uno
involucra un cuidado juicioso de los factores de riesgo cardiovascular, pues tenemos que ir atrás. Ya sabemos que la enfermedad, que la diabetes se asocia con enfermedad cardiovascular, ya sabemos la importante asociación con eventos cardiovasculares que tiene, pero lo que necesitamos es coger al paciente, no acá, sino unos añitos antes. Encontrar y perfilar ese paciente que tiene alto riesgo y que por tanto se beneficia de intervenciones. Entonces, siempre que hablo de riesgo cardiovascular pongo esta frase que uno al principio le suena medio rara: es mejor caminar que ir en un Ferrari. Al final de la charla tendrá sentido para los que nunca la habían escuchado. Entonces, ¿qué es el riesgo cardiovascular? Primero, depende porque el riesgo cardiovascular puede ser el riesgo de eventos cardiovasculares mayores a 10 años, pero también hay escalas que hablan solo de eventos cardiovasculares fatales, por ejemplo, o de eventos coronarios mayores, o de eventos coronarios más revascularización, o de riesgo de eventos cardiovasculares en tiempo de vida, o sea, no calculado a 10 años, sino a 30 años o más. Entonces es importante saber qué evalúa cada escala y cómo está hecha cada escala. Entonces, ¿cómo se estratifica el riesgo cardiovascular en el paciente diabético? Habrá elementos de la historia clínica que por sí solos me permita clasificar el riesgo, como el antecedente de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Habrá elementos del examen físico, de los paraclínicos y por supuesto las calculadoras de riesgo cardiovascular que se integran en la toma de decisiones y que tanto nos gustan en medicina. Hay paraclínicos que pueden tener un rol, pero que todavía no son suficientemente útiles en su rendimiento diagnóstico en el paciente diabético para clasificar al paciente, y esto es importante. Ejemplo, el calcio score, que es una herramienta que en cardiología ha cogido gran fuerza, no es un examen que deba usarse de rutina en el paciente diabético para refinar el cálculo del riesgo cardiovascular, y este concepto es importante y vemos mucho, digamos, sobreuso del calcio score con fines, digamos, que no corresponden al fundamento por el cual se utiliza la prueba. La microalbuminuria es un marcador importante, ya lo vimos, y tener taquicardia en reposo en el electrocardiograma también se ha visto como una variable que se asocia con eventos cardiovasculares. Pero en diabetes hay variables propias de la enfermedad que las escalas de riesgo no incluyen. ¿Sí? Cuando uno calcula AJA, cuando uno calcula SCORE, cuando uno calcula Framingham, había variables propias de la diabetes que no hacían parte de esas calculadoras. Entonces sabemos, por ejemplo, que la tasa de filtración glomerular influye mucho en la probabilidad de tener eventos cardiovasculares, y esto no estaba plenamente referenciado en las calculadoras de riesgo, y sabemos también que el grado de proteinuria es un factor importante en predecir eventos cardiovasculares. Entonces las escalas se quedaron cortas porque las escalas no incluían variables propias de diabetes para calcular el riesgo cardiovascular y la probabilidad de eventos cardiovasculares. Porque miren, estas son tal vez las más importantes calculadoras de riesgo cardiovascular, estas son las variables predictoras y estos son los desenlaces que predicen. Entonces, por ejemplo, AJA predice eventos fatales y no fatales, o sea, AJA predice infarto fatal y no fatal y ACV fatal y no fatal. Por ejemplo, Framingham originalmente predecía solo infarto, pero luego se amplió a una versión, digamos, de enfermedad cardiovascular. El SCORE predice eventos fatales, no predice eventos no fatales, pero es muerte por infarto, muerte por ACV, ¿sí? Y casi todas incluyen las mismas variables clínicas con un par de detalles que por alguna razón no teníamos en cuenta y que como que uno lo lee y se lo pasa por alto, y es el SCORE europeo no sirve y no se debe utilizar en pacientes diabéticos. Y en la guía de enfermedad cardiovascular ellos lo ponen muy claro, en el desarrollo del SCORE no se incluyeron pacientes diabéticos, no se puede utilizar el SCORE para diabetes, no hace parte de las variables que refine el cálculo del riesgo, o sea que no usar el SCORE en diabetes, y lo ponen como una recomendación clase 3, no usar el SCORE en pacientes diabéticos. Sí se podría utilizar con la ecuación de la AJA porque es una variable que cambia el riesgo cardiovascular, el SCORE no, y por eso cuando sale la guía de prevención de enfermedad cardiovascular dicen esto no sirve para pacientes diabéticos. Entonces, estas ecuaciones son usadas en la población general, no tienen variables propias del paciente diabético y no todas son validadas en el entorno local, entonces hay mucha discusión sobre cuáles utilizar.
Entonces, sobre esto, la guía de la AJA dice que deberíamos utilizar la calculadora de la AJA en pacientes entre 40 y 75 años de edad. Es una recomendación clase 1 para predecir el riesgo de eventos cardiovasculares a 10 años. Y si ustedes miran, la guía de la Sociedad Europea de Cardiología del 2021 dice que debería utilizarse en pacientes menores de 70 años sin enfermedad aterosclerótica, obvio, pues que es para calcular eso, pero que no tengan diabetes ni enfermedad renal crónica. Más abajito, yo no la traje, la parte donde dice no usar en diabetes. No usar en diabetes, es explícita la recomendación. Y en pacientes mayores de 70 años utilizar el SCORE OP. Entonces hablan de SCORE y SCORE OP. Hasta ahí vamos en el tema. O sea, SCORE no nos servía, AJA sí nos servía porque ellos decían que sí. Y este año sale publicado este trabajo donde hablan del SCORE 2 diabetes. Entonces es una adaptación del SCORE 2, pero solamente para pacientes diabéticos. Es el SCORE 2 diabetes que estima el riesgo cardiovascular a 10 años. ¿Por qué es interesante esta publicación? Porque el SCORE 2 tiene coeficientes diferenciales de acuerdo a la región del paciente donde uno está calculando el riesgo. Entonces, España es una región de bajo riesgo, por ejemplo. Rusia es una región de alto riesgo. Entonces, el coeficiente es distinto. Entonces, ellos cogen una base de datos de pacientes diabéticos, aplican los coeficientes del SCORE 2 en su variación regional, como se había publicado originalmente, y se le agregan variables propias de diabetes para calcular el riesgo cardiovascular y además cambian la variable de desenlace, entonces ponen muerte cardiovascular, pero también ponen infarto no fatal y ACV no fatal. O sea, ya nos servía para predecir eventos no fatales también. Este es el paper donde hacen el desarrollo del SCORE, adaptan el SCORE 2 a las distintas regiones de Europa y pues con esto ellos agregan, recalibran el cálculo del riesgo cardiovascular utilizando los factores del SCORE 2, agregando variables propias de diabetes, de bases de datos de diabetes. Como siempre les digo cuando tenemos la reunión de epidemiología y demás, siempre que se desarrolla un SCORE, se debe hacer un trabajo de validación, ojalá en la misma publicación. O sea, se hace una cohorte de derivación y una cohorte de validación. Se hace una validación, luego se hace una validación externa y se evalúa el comportamiento del SCORE 2 para predecir diabetes. Estos son los coeficientes, estas son las regiones de bajo riesgo. Entonces, por ejemplo, de bajo riesgo es España, Francia es de bajo riesgo, toda la parte de Rusia es de alto riesgo, entonces la parte del norte de África también es de alto riesgo, entonces depende mucho de dónde se está calculando el riesgo, pues uno utiliza distintas tablas. Entonces, ¿qué agrega el SCORE 2 diabetes? Entonces, el SCORE 2 tiene edad, sexo, tabaquismo, la presión sistólica, la presencia o no de diabetes, calibrado a las distintas regiones de Europa, y ellos con 229.000 pacientes agregan las variables propias de diabetes que se ha visto que se asocian con riesgo de eventos cardiovasculares. Entonces, la edad al inicio del diagnóstico, la edad cuando se diagnosticó diabetes, es importante, el valor de hemoglobina glicosilada y la tasa de filtración glomerular. Entonces, si ustedes recuerdan lo que les mostré de la guía de diabetes de 2019, una de las variables que definía si un paciente era de alto riesgo, riesgo moderado, era el tiempo de diabetes. Entonces ellos ya excluyen esa variable de las categorías de riesgo y lo que hacen es que uno le calcule el SCORE 2 diabetes y como el SCORE 2 diabetes ya tiene en cuenta el tiempo de diagnóstico de la diabetes, pues ya digamos que ya esa variable quedó incluida. Con esto definen el riesgo cardiovascular de los pacientes diabéticos y luego hacen una validación externa en unas bases de datos de Suecia, España, Malta y Croacia. Listo, se incluyeron pacientes mayores de 40 años que tuvieran diabetes mellitus sin enfermedad cardiovascular. ¿Qué se vio en la validación interna? La validación interna muestra que el SCORE 2 diabetes tiene un área bajo la curva ROC o un estadístico C que es mejor que el del SCORE 2. Y ellos en general vieron que el SCORE 2 diabetes se comportaba mejor que el SCORE 2. O sea que si yo en vez de utilizar, porque ellos lo que hacían era que calculaban SCORE 2 y SCORE 2 diabetes, si en lugar de utilizar el SCORE 2, utilizo el SCORE 2 más las variables propias del paciente diabético, la precisión del cálculo del riesgo cardiovascular era mayor. Acuérdense que cuando hablamos de estadístico C, hablamos de la
discriminación de la capacidad que tiene la prueba para decir que un individuo va a presentar un evento cardiovascular y en efecto el individuo presente un evento cardiovascular. Y luego le hacen la validación externa y en la validación externa más o menos siguen viendo que el score 2 diabetes mejora un poquitico el rendimiento diagnóstico del score 2, que ya de por sí era relativamente bueno, pero en los estudios de validación externa, como siempre pasa en las validaciones externas, no da los resultados tan buenos como las validaciones internas, entonces el estadístico es más bajito del que se publicó originalmente. Entonces ellos hacen una comparación en las distintas regiones de bajo riesgo, moderado riesgo, alto, muy alto riesgo, y ven cómo los pacientes cuando se utilizan las variables del score 2 diabetes, es decir, cuando se tiene en cuenta la tasa de filtración glomerular y la edad al diagnóstico de la diabetes, la capacidad predictiva del riesgo cardiovascular era mayor. Entonces, no es lo mismo un paciente de 60 años con diabetes que tenga una glicosilada en 7 que ese mismo paciente que tenga una glicosilada en 8 y que además su diabetes haya sido diagnosticado hace más de 10 años. No es lo mismo en la probabilidad de presentar un evento cardiovascular, entonces agregaron eso al modelo. El problema del score 2 diabetes es que no está validado en nuestro entorno y pues últimamente siempre estamos hablando de esto porque pues es muy necesario conocer los datos locales. Entonces, en nuestro entorno nosotros calculábamos el riesgo cardiovascular por Framingham y siempre lo hicimos así desde hace algunos años y había que recalcular el riesgo cardiovascular multiplicando por un factor de conversión de 0.75. En las distintas reuniones que hemos tenido desde la publicación de este artículo con todas las personas que están metidas en la Sociedad Colombiana de Cardiología y demás, la recomendación que se ha hecho y está pendiente pues el consenso de manejo de dislipidemias, por ejemplo, que hasta ahora se está empezando a escribir, pero la recomendación que se hace en el momento es que el cálculo del riesgo cardiovascular en Colombia deberíamos hacerlo utilizando esta escala, que es la escala de la AJA, y ese es el trabajo donde hicimos la validación externa de la escala de la AJA en nuestra población. ¿Por qué es importante? Porque hay una cohorte de pacientes diabéticos, que lo incluimos en el modelo, en el trabajo. Entonces, tomamos pacientes de la Fundación Santa Fe de Bogotá sin historia de enfermedad cardiovascular que perteneciera a la Clínica de Hipertensión y Diabetes entre 2009 y 2010, que es una cohorte de un riesgo intermedio alto, y cogimos pacientes de chequeo ejecutivo también de 2009 a 2010, que es una cohorte de bajo riesgo. Ninguno de estos pacientes tenía enfermedad cardiovascular. Y a estos dos pacientes, a estos dos grupos de pacientes, les calculamos el riesgo cardiovascular por AJA y miramos 10 años después qué había pasado, si habían presentado infarto fatal o no fatal y ACV fatal o no fatal. Y de esta manera, lo que hicimos fue evaluar la calibración y la discriminación de la escala para predecir eventos cardiovasculares. La calibración es que coincida la probabilidad esperada con la probabilidad observada, es decir, que si la escala me dice esperamos que ocurran 40 eventos, ocurran 40 eventos. Eso es que una escala está calibrada. Y la discriminación, que es lo que les mostraba hace un momento del estadístico C, el área bajo la curva ROC, es la capacidad que tiene una herramienta diagnóstica para predecir los eventos, los pacientes que van a presentar un evento cardiovascular. Y a eso uno le puede calcular sensibilidad, especificidad y valores predictivos. En total, se incluyeron 918 pacientes, de los cuales 202 pacientes eran de la Clínica de Hipertensión y Diabetes de la Fundación Santa Fe Bogotá. Y a estos pacientes, estas son las características basales de la población incluida. Ustedes pueden ver algo muy interesante y es que, por supuesto, de la Clínica de Hipertensión y Diabetes, pues la mitad de los pacientes son diabéticos, obvio. 3 de cada 4 pacientes tomaba tratamiento antihipertensivo, mientras que los pacientes de chequeo ejecutivo, pues 2.2% son diabéticos y 1 de cada 10 pacientes tomaba tratamiento antihipertensivo. Nos gusta que haya sido así porque queríamos mirar cómo se comportaba la escala en 2 perfiles de riesgo distintos. Pacientes que ya tienen unos factores de riesgo más importantes y ver cómo se comporta la escala, y pacientes que definitivamente son muy sanos y ver cómo se comporta la escala. La mediana de riesgo cardiovascular de la escala en la Clínica de Hipertensión y Diabetes era de 8.2 y en la de chequeo ejecutivo era de 3.1, o sea que sí son pacientes con un perfil de riesgo definitivamente distinto. ¿Qué se encontró? Que la escala de la AJA está calibrada para calcular el riesgo cardiovascular en nuestra población.
Esto hablamos de una calibración óptima si todos los puntos caen sobre la línea y coincidencialmente, pues esos fueron los resultados que se encontraron, todos los puntos caían sobre la línea. Y en general, si ustedes miran esta tabla, ven que la escala esperaba que se presentaran 41.7 eventos y se presentaron 40. Es decir, concuerda, hay una gran calibración. Y si ustedes miran, este es el valor del estadístico, este no es un valor de P, esto es un valor del estadístico, el valor de P es este, el valor de P es de 0.99, es decir, no existe una diferencia estadísticamente significativa entre lo que se esperaba y lo que pasó. O sea que la escala funcionaba muy bien para predecir eventos cardiovasculares con una relación de eventos esperados observados de 1.05. Y si miramos cada cohorte por separado, el comportamiento es básicamente el mismo, una relación de eventos esperados observados de 1.09 en diabéticos, 1.1 en los pacientes de chequeo ejecutivo, o sea, la escala sobreestima ligeramente el riesgo, pero nada en comparación con lo que pasa, con lo que pasaba, por ejemplo, con Framingham. Este es el área bajo la curva ROC, 0.78, que se supone que es bueno todo área bajo la curva ROC que esté por encima de 0.7. Y entonces, termino simplemente con el siguiente mensaje. ¿Por qué es importante saber el riesgo cardiovascular de un paciente y por qué es importante que sepamos qué pacientes son de alto riesgo y qué pacientes no? Porque el mismo tratamiento no funciona igual en los dos pacientes. La misma aspirina o la misma estatina o la misma empagliflozina no funciona igual en los dos pacientes. Porque una cosa es la reducción del riesgo relativo y otra cosa es la reducción del riesgo absoluto. Entonces, ¿por qué les decía yo que es mejor andar a pie que andar en Ferrari? Porque la enfermedad cardiovascular siempre está ahí, es la principal causa de muerte en el mundo, 20 millones de muertes al año en el mundo. Y cuando uno es fumador, obeso, hipertenso, dislipidémico y diabético, pues va en Ferrari, va rapidito para allá. Si uno controla un par de factores de riesgo, va en coche, pero ya no va tan rápido, pero igual va para allá. Y si de pronto uno controla casi todos los factores de riesgo, pues sigue avanzando a un paso importante, pero pues ya va en bicicleta. Y si un paciente tiene su riesgo cardiovascular calculado, estimado, evaluado y controlado, probablemente nunca llegue. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es bajar al paciente de acá, pero no nos sirve que siga acá. Necesitamos que llegue acá para que no tenga un evento cardiovascular a futuro. Recuerden que el paciente diabético, el tratamiento de su enfermedad va mucho más allá del control glicémico y requiere un abordaje multidisciplinario. Esta es una invitación para todos, para que participen en el MOOC de cardiología que hicimos en la Universidad de los Andes, 8 módulos con distintos temas, que está gratis en Coursera, para que se inscriban, participen y puedan pues también profundizar un poquito más en estos temas. Muchas gracias.